Mi nombre es Janine Leal y voy a presentar las leyes combinadas de los gases. La Ley General de los Gases es una ley que combina la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Estas leyes se refieren a cada una de las variables que son presión, volumen y temperatura. La primera ley es la ley de Boyle. ¿Qué era lo que decía Boyle? La temperatura es constante y el volumen era inversamente proporcional a la presión o viceversa. Entonces, quiere decir, si la presión aumenta, el volumen disminuye, pero si el volumen aumenta, significa que la presión iba a disminuir y su fórmula es presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. La segunda ley era la ley de Charles. ¿Qué establecía la ley de Charles? Es que la presión era constante, o sea, no cambiaba, y decía que al aumentar la temperatura, el volumen de un gas aumenta, y al disminuir la temperatura, el volumen del gas debe de disminuir, donde la constante era la presión. Y su fórmula es volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. La tercera ley era la ley de Gay-Lussac. ¿Qué establecía el principio Gay-Lussac? Era usar el volumen que es constante, o sea que el volumen no variaba. Y dice, la presión de una masa fija, directamente proporcional a su temperatura en grados Kelvin, por lo tanto, si se duplica la temperatura de Kelvin, también se duplicará la presión, es decir, que si se aumenta la temperatura, también aumenta la presión, o viceversa, se disminuye la temperatura o iba disminuyendo la presión, y su fórmula es presión 1 por volumen sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. Entonces, como en las tres leyes anteriores, una propiedad permanecía constante, se vio la necesidad de crear una función que nos permitía calcular cualquier propiedad en la función de las otras dos sin mantener ninguna constante, y a esta función ya se la puede llamar leyes combinadas de los gases, con su fórmula que sería presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Por ejemplo, un gas ocupa 500 mililitros a 760 mililitros de mercurio y 0 grados Celsius. ¿Qué volumen en mililitros ocupará 100 atmósferas a 100 grados Celsius? Lo primero que vamos a hacer es sacar los datos, que son volumen 1 es a 500 mililitros, presión 1 es igual a 760 mililitros de mercurio, y la temperatura 1 es igual a 0 grados Celsius más 273.15, que es igual a 273.15 de temperatura, o grados Kelvin. Lo que nos pide que busquemos es la volumen 2, que sería que lo después sigue presión 2, que es igual a 100 atmósferas, y la temperatura 2, que es igual a 100 grados Kelvin. La resolución. Bueno, la fórmula sería volumen 2 igual a presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 por temperatura 2 sobre presión 2. Y la resolución sería 1.05 porque tenemos que sacarle a litros dividiéndole para 1000 por volumen 1 y sobre temperatura 1 que es 0 grados Celsius más 273.15 porque le sumé, y la temperatura 2 que es 100 grados Celsius más 273.15 que me sale igual a 373.15, y la presión que es 100 atmósferas, y la resolución le multipliqué 1.05 que me sale 0.5. Luego le multipliqué por 373.15 que me salió 186.5 dividido para 273.15 lo multipliqué para 100 que me sale 27.3, y el volumen 2 es igual a 6.83 litros. Entonces lo que buscábamos era 6.83 litros.